Bendiga, hermano. La verdad que yo les extraño a los hermanos del sábado. Eh, Le aprecio mucho la iglesia del Señor. Justamente el día de hoy a mi casa vino una hermana con muchos años que yo solía compartir la enseñanza en la iglesia donde ella va. Y justamente hoy vino de visita por acá. Y hace un rato personas que vienen a buscar alquiler, pero bueno, yo aprecio este momento, pero a veces las personas no comprenden eh, la reunión con los hermanos para mí es especial porque es el cuerpo de Cristo y personalmente yo aprecio estar con los hermanos, o sea, lo aprecio, le tengo cariño a los momentos. Aunque a veces no me voy en alguna congregación por 2 años y yo a veces quisiera que ellos me aprecien también, y que pasen por ahí en un año o dos el tiempo y me digan, hola hermano, te extrañamos. Pero bueno, lo importante es que yo aprecie. Así que bueno, gracias a Dios por estar reunidos con ustedes, con hermanos de Chile. Estamos casi todos al lado hoy. Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí es un agrado. Yo voy a compartir la palabra de Dios en Mateo 4 hoy. Y voy a hablar cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4, para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, ¿eres hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropieces con piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y les servían. Amén. Mateo 4, del versículo 1 al versículo 10. Mateo 4, 1, 10. Amén. La palabra de Dios. Y lo que yo quiero compartir es, acá tenemos varias cosas. Entonces dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Si nosotros miramos el mismo relato, pero según lo cuenta Marcos, el, en Marcos 1, 11 dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí estaba el Padre, el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Qué decía el diablo?
si eres hijo de Dios. Y en el versículo 12 de Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles servían. Entonces nosotros acá tenemos, eres hijo amado. El Espíritu le impulsó. Acá ya dice le impulsó. Y en Mateo 4 dice, y fue llevado, impulsado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por Satanás, estaba con la fiera y los ángeles le servían. Entonces ahí aparecen también en los dos lugares, aparece el Espíritu, el desierto, el diablo, los ángeles y el tema. Y eres, y eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere siempre poner en duda? ¿Qué es lo que la gente dice? Si sos hijo de Dios. ¿Soy hijo de Dios? Ah, no, pero yo vi que tenés un error. ¿Por qué? ¿Porque no usa corbata o porque hay un montón de cosas o porque no tenés la pollera larga o porque alguno dice, porque el sábado te vi que estaba manejando y trabajando? Bueno, siempre hay si eres hijo de Dios o si dice, pero vos justo estabas en la boda de Caná, estabas justo vos en la boda de Caná y Jesús no se le ocurrió otra mejor idea a Jesús que hacer el agua en vino y como vos tomaste, ahora ya sos borracho y ya no soy hijo de Dios, porque vos tomaste en la boda de Caná. Menos mal que yo no estaba en la boda de Caná, pues. No, yo no le iba a decir que no a Jesús y iba a ser culpable Jesús, pero ahí va a estar en duda si eres hijo de Dios. Hay muchas cosas que ponen en duda, de acuerdo a, a la óptica del mundo y de acuerdo al criterio del mundo y del diablo. Entonces nosotros acá, las tres cosas que el diablo le cuestionó a Jesús es si eres hijo de Dios. Y qué raro porque el Espíritu Santo le tendría, por la lógica, un pensamiento común sería, no, me tendría que llevar al cielo el Espíritu, me tendría que llevar con la gloria de Dios, con todo el amor, con todos los ángeles. ¿Cómo que me va a llevar al desierto para que el diablo me tiente? O sea, en un pensamiento común no tendría sentido, pero sí, el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Y eh, el Espíritu, el Espíritu Santo, después del bautismo, nosotros vemos que a los creyentes nuevos, en el libro de los Hechos se le hablaba de una de las cosas primeras que se le hacía, se le bautizaba en agua para morir y tener un nuevo espíritu. Y estuvieron hablando y estuvimos hablando de la nueva vida en el espíritu. Cuando la persona tiene fe, acepta a Jesús. Yo tengo muchas personas que me rodean que podrían decirse que no tendrían oportunidad de acuerdo a la vida o los caminos o las cosas que pasaron en la vida, pero yo me doy cuenta que donde hay bondad, las personas creen que por medio de esa bondad está Dios en la tierra. Hay una película de un niño que fue al cielo y la madre tuvo que pasar con el niño, creo que tenía cáncer o leucemia, ella, y en todo ese acompañamiento
que ella le acompañó al niño, hubo muchas personas, la enfermera, los que le daban la cuenta de la tarjeta de crédito del padre, porque era gastar, gastar, gastar. Y ella después cuando el niño muere, por unos instantes se va al cielo y habla con Jesús, después resucita y él va y cuenta, y todos se burlaban del niño, pero la madre dio testimonio en la iglesia. Es una película norteamericana y nosotros sabemos que la mayoría, la cultura de fondo norteamericana es protestante, como los Simpsons. Homero Simpson se va al cielo, habla con Dios, ¿eh? y, y resulta que Flanders es el diablo, el más religioso. Pero bueno, la cultura norteamericana es protestante, o sea, por algo en Dios confiamos, dicen en el billete, en el dólar. Por algo ellos tienen una cultura protestante, pero la mujer esta, la mamá del nenito, cuando pasa todo, dice, Dios estaba en muchas formas a través de muchas personas en la bondad de la gente. Yo le digo, yo he acá alquilado los departamentos que tengo a personas que se drogan, personas que tienen problemas con el alcohol, mujeres con niños, sin niños. eh, Hay de todo en la viña del Señor, dice un dicho. Pero ¿sabe cómo las personas pueden ver la casa de Dios o el pedacito de cielo? Cuando uno tiene bondad con las personas. Y ahí la bondad es una parte de Dios. Y ahí pues empieza la fe de la persona. El mundo a veces necesita que le diga, hay bondad, pero que la demuestre. Entonces, no sé cómo llegué a eso, pero la bondad. Entonces nosotros acá vemos que Jesús fue al desierto y yo lo que quiero compartir es el momento que vos podés pasar con Dios para darte cuenta cómo es el reino del diablo, quién sos vos, qué capacidades tenés, conocerte, porque cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él, o sea, él era el Hijo del Hombre. En uno de los evangelios, Jesús se autonombra el Hijo del Hombre. O sea, Jesús era hombre, pero cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, él era el Hijo de Dios en el Espíritu. Y nosotros, hay un librito de un hermano que ya falleció en Estados Unidos de la iglesia Lakerworth, Leyworth. Un librito que yo había leído se llama La necesidad número uno del creyente. El autor era John Austin. Ahora John Austin falleció y el que quedó en la iglesia Leyworth, el hijo Joel Austin. Eh, el pastor mío, que cuando yo conocí al Señor, había estudiado, estaba en esa iglesia en Estados Unidos y había estudiado en la Academia Instituto Bíblico Rema. Y este librito decía que la necesidad número uno del creyente es saber que sos nueva criatura. Saber que el diablo cuando ve una nueva criatura, el diablo tiembla. ¿Por qué? Porque ve a Jesús.
Y este librito decía que la necesidad número uno de la nueva criatura del convertido, del bautizado, es saber quién sos. Y por esto Jesús fue impulsado al desierto. ¿Y con quién se encontró en el desierto? Con el Padre, con los ángeles, con los hermanos de la iglesia, con paz y amor. No, se encontró con el diablo. Pero ¿cuál era la intención de Dios? A ver, ¿quién sos? ¿Tenés la capacidad para enfrentarle al diablo o dejarte seducir? Yo trato con personas de todo tipo, caprichosas, eh, personas que, que quieran obligarte a hacer lo que ellos quieren por medio del capricho, el enojo, la violencia. Entonces, Jesús le planteó era si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Otra de las cosas es que nosotros necesitamos que el espíritu a veces vamos a pasar procesos que parece que son del diablo, pero no son del diablo, es el espíritu que quiere llevarnos. Y qué cosa interesante, porque una de las cosas que el diablo le planteó a Jesús es los alimentos. Otra de las cosas que le planteó es, le llevó al templo. Después vamos a estar hablando un poquito rápido del profeta Elías. El diablo le llevó a la organización eclesiástica mundial que representaba a Dios, al Dios, el Dios de los dioses, el Dios de Israel, Jehová, el Creador, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la religión mundial, donde todos los pueblos iban como en Pentecostés, o sea, toda la gloria, el que pudo sepultar el ejército del faraón, que era en la época de que Israel salió de Egipto, Egipto era el país más poderoso del mundo, el que más grande ejército tenía. ¿Dónde le llevó el diablo a Jesús? ¿O el Espíritu permitió eso? A la iglesia o al templo donde estaba la religión, demostró. ¿Quiénes fueron los que no le quisieron a Dios? ¿Quiénes fueron los que le entregaron? ¿Quiénes fueron los que pidieron que se muera? Los celosos, la religión. Entonces, yo no es que tenga una teoría conspirativa, pero es bueno que el Espíritu a veces nos muestre y nos lleve a donde nosotros estamos, porque al profeta Elías, Dios le llevó a matar los 450 profetas los 450 profetas de Baal y Jezabel. Entonces, el diablo le llevó al templo y después le llevó a los reinos. Yo estuve predicando la otra vez lo que tenía que ver con el reino de Israel y los diferentes 20 reyes, no de Israel, de Judá, el pueblo de Dios, la influencia de Jezabel, de Atalía, la influencia de la diosa Astarte en la Biblia, Astaró, Acera, el dios Baal, que son la mitología y la copia de los mismos dioses que están hoy en el mundo, los patronos, los santos, la diosa madre, la diosa, está todo medio cambiando de imagen, pero son todas las mismas culturas donde que arrastran la sexualidad, el, el,
todas las cosas, la distorsión de la familia que Dios creó, las diferentes ideologías que hay en la moda, eh, los cohechos que vienen a través de los estados, de los países. La mayoría de las leyes, sean buenas o sean malas, se las hace todo en el Senado, en los senados. Eh, entonces, ahí el diablo le llevó a Jesús y le mostró todos los reinos. A eso es lo que yo quiero. Nosotros, y el Espíritu Santo, nosotros pasamos tiempo con el Espíritu, después de bautizado. Nos va a mostrar, vamos a ver, Dios nos va a mostrar más cosas cuando estemos con Él y el Espíritu nos lleve, nos va a dar sabiduría, pero todos los reinos y ahí nosotros vamos a tener, el Espíritu nos va a dar entendimiento y vamos a conocernos y ahí también está la presencia de Dios, los ángeles de Dios les servían. A mí me tocó una vez orar por una persona que yo amaba mucho. Yo me agarró el Espíritu y me llevó a orar, a orar, a orar, a orar por esa persona, a interceder, a entrar en lugares celestiales, como dice Efesios, y interceder y la persona se liberaba y venía, pero después volvía a hacer lo mismo, volvía al mundo, a la inmundicia y después el Espíritu me mostraba hasta dónde, me llevaba hasta donde estaba la persona, en el Espíritu, en la oración en el Espíritu y intercedía por la persona, como dice la Biblia, orar en el Espíritu, súplica, oración. Y después la persona, el Espíritu me decía, ve, se liberaba, la persona volvía, pero después la persona agarraba y se volvía ahí a hacer lo mismo, lo malo al mundo y volvía a la inmundicia. Y así Dios me mostró. Y después me dijo Dios, y ahí era cuando el Espíritu te lleva a esa comunión con Dios, te muestra muchas cosas del mundo, de las costumbres de los barrios, de los países, de las iglesias. Y bueno, y la persona volvía, pero volvía a la inmundicia, volvía a la inmundicia. Entonces después el Señor me dijo, el Espíritu Santo, lo que yo entendí era que lo que yo hacía por la otra persona, creyendo, sí lo hacía, pero en realidad era por mí, porque a la vez yo me liberaba y veía cosas que yo no veía humanamente. Eh, y eso hace cuando el espíritu uno tiene que tener la compañía y a poder acompañarse de Dios y tener ya sé que el espíritu le llevó al desierto y se encontró con el diablo. Nadie no quiere encontrarse con el diablo. Estamos cansados de lidiar con un montón de diablos en la tierra. Y tenemos que tener la bondad de Dios, la bondad humana, la bondad del cristiano. Y a veces no es fácil, pero el Espíritu de Dios es amor, es paz. Y, pero lo que yo quiero decir es conocerse, conocer, con Dios, conocer los reinos y saber que la nueva criatura, el nuevo ser de nosotros, porque Jesús no tenía experiencia hasta acá con el diablo, pero él le enfrentó. Y a mí vienen personas que pobres almas. Hay personas que a mí me hablan, me dicen, sí, pero mira que están la muerte, es poderosa. Hay religiones africanas como los macumbandas, no sé cómo se llaman. En Centroamérica hay mucha hechicería y te nombran. Y yo le digo, ellos me tienen miedo a mí, porque yo soy hijo de Dios, yo soy la luz, Jesús vive en mí y Jesús es luz. La nueva criatura cuando camina y sabe lo que es,
pero tiene que saber uno lo que es hijo de Dios, conoce a Dios y cuando no tiene que tener miedo, pero para eso necesitamos tomarnos tiempo con Dios, conocerle a Dios, conocernos nosotros, es una cosa toda junta. Vamos a compartir, después ustedes si quieren pegar una mirada en el libro de Mateo, Marco, Lucas, en Marcos, ya leímos Marcos, Lucas 3, 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y vino una voz del cielo, Lucas 1:22, tú eres mi hijo amado. Pero acá no habla del desierto en Lucas. En Juan, en el Evangelio de Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. En el Evangelio de Juan no habla mucho del desierto, pero el Lucas, en el Lucas 4, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y ahí viene, si eres hijo de Dios, tírate, qué locura. Y si eres hijo de Dios, te voy a dar toda la riqueza del mundo. Y dice, y postrado me adoraré. Entonces Jesús tenía la capacidad de responderle, si ustedes lo quieren leer. Y después vamos a leer en Primera de Reyes, el profeta Elías, en el Primera de Reyes, en el capítulo 19, resulta que Jezabel, que era en ese entonces, no era el diablo, era la diabla. ¿Por qué? Porque ella tomó poder del rey, que era el rey Acab, tomó poder de la religión, del templo, y la mujer tomó todo el control, porque él le dejó, Acab le dejó a la mujer, se fue, agarró una cananea, agarró una donde la ley decía no tomes esas mujeres por mujer porque tienen dioses, demonios, pactos. Entonces tomó al marido, tomó el reino, tomó la religión, tomó el templo de Dios, hacía matar sacerdotes, y entonces ahí se levantó el profeta Elías, pero el profeta Elías se fue y mató 450 profetas de Baal y Acera, pero después él tuvo miedo y después se fue y se escondió en una cueva. Y, y en el versículo 9, Lucas 10, Primera de Reyes 19:9, como dice, hay un meme que dice, saquen 10 Lucas, y después dice, no, Lucas 10. Mira, ese es un chiste, le arregló. Entonces, Primera de Reyes 19:9, y allí
se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué pasó? He sentido un vivo celo. Nosotros a veces somos celosos de Dios porque tenemos el espíritu y queremos transformar la generación, el mundo, el barrio. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo ellos quedado y encima buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová pasaba. Ponte delante de Jehová, ponte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Ponte delante de Jehová, Jehová pasaba, pero Jehová no estaba en ese viento que rompía, quebraba las peñas. Entonces acá nosotros tenemos, ponete delante de Dios, Jehová, Dios va a pasar, pero en algunas cosas no está Dios. Y ahí es cuando vos sabés diferenciar y Dios te lleva con Él solo y vos te hace diferenciar. Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y cuando lo oyó y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se postró a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, a Jehú, el que mató a Jezabel, y a Eliseo, hijo de Safat, el que le sucedió a Elías por profeta, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y acá otra vez aparece el famoso Baal, el patrón, porque Baal quiere decir el patrón, y cuyas bocas no lo besaron, y partiendo él de allí halló a Eliseo. Ahí está, va a buscar su ayudante. Entonces, Dios acá permitió que Elías fuera al desierto, a la cueva, al monte. La persecución lo llevó a estar, y ahí aparece Dios, Jehová
ponte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba, pero Jehová no estaba en algunas cosas. Y él ahí aprendió a reconocer y a hablar con Dios, y Dios le dio instrucciones. Elías hizo su parte, mató, se enfrentó. El Espíritu, si vos vas a Dios, Dios te va a dar instrucciones. Acá le mostró el reino. Elías pudo conocer cómo era el reino, dio especificaciones. La gente dejó el pacto de Dios. Mucha gente dejaron el evangelio. Mucha persecución a través de los reinos, de las leyes, de la ideología. Y a veces, en la iglesia, a veces formales y doctrinales dicen, no, no vayas al mundo, no, no hables las cosas del mundo, no, no, no tengas nada del mundo, no toques un vaso, no mires nada, no tome, no guste, no maneje. Y resulta que dentro de las iglesias hay ideología del mundo entremezclada. Y Jezabel era, era la mujer de Acab y ella trajo todas las culturas ideológicas y feministas de la adoración a las diosas sexuales, a la lujuria, al soborno. Son cosas que se metió en la iglesia. Y hay veces que te dicen, no, no, y si en la iglesia a veces le hace caso al mundo. Entonces, Dios, cuando vos tomás tu tiempo con Dios y conoces a Dios, deja que el Espíritu te muestre Dios, el Espíritu Santo, Dios te va a permitir conocer lo que pasa en el templo, los reinos del mundo y cuál es el plan. Porque acá Dios le dio un plan a Elías. Elías hizo su parte, fue contra la idolatría. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Jesús, cuando empezó su ministerio, Dios le mostró y permitió que él vea dónde estaba el templo, y después Jesús tuvo que enfrentarse a las ideologías fariseas, porque fariseas, vamos a decir, no nos vamos a meternos. Entonces, bueno, esta es la palabra de Dios, lo importante del Espíritu Santo. Esto es lo que yo tenía para compartir. A mí, yo estuve, una vez mi hermano me dijo, mi hermano César, ustedes lo conocen a César Díaz, tiene un carácter, es bravo, ¿eh? Antes era más bravo cuando no era cristiano. 20 años le hablaba yo del Evangelio y no sabe cómo me mandaba lejos con las palabras. Él un día me dijo a mí, vos tenés suerte, dice, porque vos sos el único que tenés suerte porque Dios te saca las personas que te hacen mal y te traicionan. A mí nunca me la sacó en 30 años. Eh, y yo le dije a mi hermano César, porque él tiene términos muy, antes era peor, ahora es amoroso, ahora es hijo de Dios. Eh, y mi hermano César me dijo, vos tenés suerte porque Dios hace una santidad violenta y te la saca. No, no todos tenemos esa suerte. Dios, acá con el profeta Elías, hizo una santidad violenta. Con Nehemías hizo una santidad violenta. Otro de los personajes que estuvo 40 días con Dios fue Moisés. Y a Moisés Dios le dio los 10 mandamientos. Yo también en el barrio, yo lo hubiese hecho una copia de ahí. En el barrio reparto los 10 mandamientos, Éxodo 20. Entonces nosotros hacemos nuestra parte. En la época de Jesús no era necesario porque ya estaba todo judaizado por todos lados, pero Moisés tuvo 40 días y 40 noches con Dios y le dio todas las leyes, muchas leyes. Bueno, entonces mi hermano César Díaz me dice, vos tenés
la suerte que Dios te la saca. Entonces, obviamente, le digo, yo no hubiese preferido que algunas cosas sean así, pero Dios nos ama tanto que nos cuida y a veces yo, el tiempo que las personas, porque yo una vez le dije al Señor, hace como 10, más de 10 años, le dije, Señor, ¿por qué pareciera que vos en algunas cosas me fallaste? Si yo hice una iglesia de los 18 años que evangelicé, caminé ciudades, casa por casa, ciudad entera, llevando tu palabra, siempre me fui a los hospitales, siempre me gustó el evangelio, invertí dinero en materiales, en templos. ¿Saben cuántos dólares sale a hacer un templo ahora? ¿Cuántos dólares sale a hacer un templo? Bueno, yo lo hice, le dije al Señor, ¿cómo yo hice muchas cosas por vos y vos me fallaste? Y el Señor me dijo, yo no te fallé, son las decisiones de las personas las que hacen los actos, no es Dios. Entonces yo le dije a mi hermano, yo no hubiese preferido que sea así, pero cuando las personas te dejan, tenés que acostumbrarte a pasar tiempo con Dios y a veces fue llevado por el Espíritu al desierto. Me habían preguntado qué canción quería que ponga ahí. Hubiesen puesto ese, luché como un soldado. Entonces, Dios, cuando suceden estas cosas, muchas cosas que suceden, es porque Dios te quiere llevar a conocerle y que vos te conozcas. Y a veces yo, con todas las personas que trabajo, a veces llevo personas a trabajar. Ahora esta semana terminé para los montajes eléctricos de barrio, tenía que seguir el plano, y tenía que hacer 50 tomas de pilares y donde bajan la electricidad a las empresas. Y a veces tenés que llevar personas difíciles para trabajar. Difíciles. Y yo siempre le digo a las personas, eh, se encaprichan, quieren depender todo de uno. Las personas que se enamoran, vos sos mi amor, sos mío y yo no puedo estar sin vos. Y después los amigos, yo no puedo estar si vos no estás conmigo. Todo es poseer y no tener tiempo para estar. Y yo siempre le digo al chiste, pero vos tenés problemas de soledad, pero yo no, porque yo me siento bien conmigo mismo y a la vez me siento bien con Dios. Puedo estar, yo estuve 2 años sin poder trabajar porque mi hijo cuando yo tenía 3, tenía que atenderle, tengo los alquileres, entonces soy solvente y yo disfruté mucho, se disfruta mucho de estar con uno mismo. Si una persona no se halla consigo mismo, va a ser dependiente de vicios de otras personas y no va a sentirse hallado con uno mismo. Y vos tenés que conocerte vos mismo. ¿Por qué? Porque la nueva criatura, el nacido de nuevo, el espíritu nuevo, es uno como Jesús. Pero para conocerte, tenés que acostumbrarte a pasar tiempo con vos. Y si el Señor es el espíritu, el Señor va a estar conmigo. Y también eso tiene que ver con el sábado, la gloria de Dios. Con vos, quererte, descansar, hallate, acompañate. Y ahí está Dios entre vos y vos y Él y vos y Él. ¿Me explico? Amén. De eso se trata el sábado. Porque Hebreo 4 dice que queda un reposo. Y el reposo
no es un día del almanaque, es una gloria. Y ahí el diablo va a temblar, las circunstancias van a temblar, el Espíritu Santo vivificará tu cuerpo mortal, dice, y las enfermedades van a desaparecer, los problemas, si hay, la economía se maneja con dinero, con números, con inteligencia. Todas las cosas donde está Dios hay inteligencia, hay resultados, hay paz. Yo siempre le digo a la gente, eh, en mi casa es el cielo. Acá se llama la embajada del cielo, el templo. Hay reglas, eh, hay reglas, y las reglas de Dios yo conozco. Alguna de las reglas que dice, no entrará en mi casa dinero de prostitución, no entrará en mi casa dinero de fraude. Hay un montón de reglas, no honrarás a otros dioses en la casa de Dios. Y las personas a veces tienen que ponerle, como uno conoce las reglas de Dios, no derramarás sangre inocente, no robarás. Entonces, yo a veces considero que este es la tierra de Dios. Yo a veces, yo le digo, el ángel de Dios, no vayan a hacer cosas que están fuera de la regla de Dios, porque eso es parte del cielo. Pero si nosotros vivimos en el cielo, con la presencia de Dios, con los ángeles, con la palabra, con el Espíritu Santo, nos conocemos, nosotros siempre vamos a vivir en victoria. Siempre vamos a vivir de gloria en gloria. Amén.